Muchos misterios y sucesos trágicos ocurren en las carreteras, que han dado origen a muchas historias paranormales. Hoy les narraré 2 casos relacionados. ¿Estás listo para esta cita con el miedo? Acompáñame, porque estás escuchando Relatos del Gato. En casa no solíamos viajar mucho con la compañía de mi padre. Él viajaba mucho, a solas, por razones de trabajo, así que cada ocasión que salíamos con él a la carretera era muy especial. Nos contaba sus anécdotas de las cosas que él conocía y que le tocaba vivir. Mi padre fue un hombre que creció en el rancho, forjado a la antigua, con ideas y sabiduría heredada de mis abuelos, quienes eran muy dedicados a su vida de campo y sabían muchas cosas de ocultismo. No eran practicantes, eso sí, pero conocían mucho acerca de todos los misterios relacionados. Y por esta razón es que mi padre también sabe un poco del tema. Durante un viaje que hicimos de noche, íbamos toda la familia, y mi padre nos comenzó a platicar una historia que él vivió cuando era joven, cuando vivía en el rancho y tenía que trasladarse de manera constante por la carretera para ir a conseguir víveres o herramientas. No había mucho de abasto de cosas, así que en ocasiones tenía que ir hasta la ciudad. En una ocasión salió de tarde a la ciudad, 1 hora en carretera para llegar hasta su destino y 1 hora más de regreso. Siempre le acompañaba su perro, un pastor alemán de nombre Rocky. La camioneta Ford en la que viajaba era modelo viejo, pero estaba en buen estado, solamente daños superficiales ocasionados por el tiempo. Sin embargo, esa camioneta nunca había fallado, nunca les había dejado varados en la carretera. Pero aquella noche que mi padre regresaba de la ciudad, ocurrió. La camioneta se detuvo en medio de la solitaria carretera, la cual estaba a orillas de un barranco. Él bajó de la camioneta, con una linterna abrió el cofre para revisar la maquinaria y verificar si podía solucionar el problema en ese momento. Pero no fue así. Así que tenía que caminar por aquel camino oscuro para poder buscar ayuda o mínimo pedir una grúa. La situación se volvía compleja. Para pedir ayuda, él debía caminar mínimo unos 10 kilómetros, pero cortando por el barranco llegaría mucho más rápido. Reducir el tiempo era algo que le ayudaría mucho. Así que con su linterna, acompañado de Rocky y de un arma que tenía guardada bajo el asiento de la camioneta, mi padre emprendió aquella caminata y fue descendiendo por el barranco, esquivando arbustos y cuidándose de no caer sobre alguna roca. Llegó así a una superficie más estable y no faltaba mucho para llegar a la otra parte de la carretera que estaba justo abajo del barranco. Esa noche había mucho silencio y mucha oscuridad. Sin embargo, mi padre cuenta que al ir descendiendo, logró ver una especie de luz entre la densidad de árboles y arbustos. Esto le sorprendió. No había manera de que aquel lugar solitario tuviese esa iluminación. No había cabañas por ahí, ni ranchos cerca, pero decidió acercarse de igual forma, porque, de todas maneras, debía pasar por ahí. Trató de ser sigiloso y de mantener en calma a Rocky. Sin embargo, aquello sería difícil porque dejó el bozal en la camioneta. Así es que se fue acercando más hasta un punto donde pudo ver que aquella luz se trataba de una fogata. Mi padre de inicio dice haber sentido alivio, porque creyó que se trataba de personas que acampaban y quizá alguien podría ayudarle a llegar más rápido por ayuda. Más confiado, intentó acercarse, mas tuvo que detenerse. Se quedó helado de miedo, porque ya más cerca, vio como un par de hombres con túnicas oscuras se acercaron a la fogata. Había otros 4 más sentados. Aquello era un ritual satánico, porque uno de ellos traía un gallo negro, levantado con sus manos de manera invertida.
Con una mano aquel hombre sujetaba las patas y con la otra la cabeza. El otro tipo se acercó con una especie de daga y la clavó al cuerpo del gallo. La sangre que escurría caía en un contenedor que aquel hombre sostenía. Los gritos de dolor del animal alertaron a Rocky, quien empezó a ladrar. Y mi padre, asustado, lo único que pudo hacer fue correr. Él le gritaba a Rocky que lo siguiera, pero ya no supo de él. Mi padre no podía hacer más cosa que solamente correr por su vida. Entre arbustos, árboles, rocas, un terreno inestable y lleno de peligros. Solamente escuchó que alguien decía a lo lejos: «No corras, te vamos a atrapar de todos modos». Mi padre, a como pudo, sacó el arma de su bolsillo y lanzó un disparo al aire, lo cual hizo que le dejaran de seguir aquellas extrañas personas. Ya a unos 500 metros de distancia de aquel lugar, se detuvo mi padre a tomar aire. Al parecer, efectivamente ya no le seguían más. Mi padre llamaba a Rocky, le gritaba, él quería saber dónde estaba. Por un momento pensó que el perro le seguía, pero no fue así. El ambiente nuevamente estaba en silencio. Se podía ver la luz de la fogata a lo lejos. Mi papá tenía mucho miedo, le temblaba la voz y las piernas, y más por lo que ocurriría un instante después, porque se escucharon a lo lejos los gritos de Rocky, agonizantes. Algo le estaban haciendo aquellos sujetos. Por un momento la idea de regresar pasó por su mente, pero él sabía que eso era muy peligroso. Él desconocía si aquellos hombres también estaban armados. Así que no le quedó más remedio que seguir su camino en busca de ayuda. Después de 1 hora y media, llegó a una estación de gasolina, donde pudo llamar a una grúa, la cual tardaría 40 minutos en llegar. En lo que arribaba la grúa, mi padre se quedó sentado y llorando, asustado. Temía porque le hubieran hecho algo a Rocky. Cuando la grúa llegó, mi padre se subió junto al conductor y lo llevó hasta el punto donde había que recuperar su camioneta. Ya eran cerca de las 2 de la mañana, y una vez que llegaron hasta el punto, mi papá descendió, pidió la linterna al chofer de la grúa y se acercó a su camioneta, con el arma en sus manos. Él sabía que esta vez, si fuese necesario usarla en defensa, no dudaría en hacerlo. Al comenzar a revisar la camioneta, él notó que había algo extraño en esta. Ahora tenía los cristales rotos y las llantas ponchadas, además de que había sobre la camioneta manchas de color rojo, como si fuera sangre. Pero lo que venía era muy aterrador, porque en la caja trasera de la camioneta se encontraba la cabeza de Rocky. Había sido separada de su cuerpo. Aquellos sujetos de la extraña secta le habían cortado la cabeza al pobre perro que acompañaba a mi papá. Eso le llenó de mucho más miedo, de coraje y sobre todo de tristeza. No pudo aguantar el llanto y con prisa y desesperación le pidió al operador de la grúa que se apresuraran, porque había personas peligrosas que podrían hacerles daño. En el camino aquel operador le iba contando a mi padre que aquella zona, en aquellos cerros, era conocida porque personas acudían a hacer extraños rituales de brujería. Le decía a mi padre que había sido muy afortunado de haber salido con vida. Así fue que regresaron al rancho de mis abuelos. Mi padre ya estaba a salvo, y al día siguiente, con todo el dolor de su corazón, dio sepultura a lo que quedaba de Rocky. Posterior a eso, compraron una camioneta nueva para evitar nuevamente quedar expuestos a los peligros de la carretera y sobre todo, evitaron salir de noche. Y esa fue solo una de las varias historias que mi papá nos contaba cuando éramos niños y viajábamos con él.
Espero que nunca se queden varados en una situación así, porque en medio del silencio es un hecho que nadie escuchará sus gritos y mucho menos habrá quien les ayude a sobrevivir. Antes de ir con la segunda historia, quiero recordarles que nos envíen sus vivencias al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Para el gato humano será un placer poder narrarlas en este podcast. Ahora es momento de continuar aquí en Relatos del Gato. Recuerdo que mi abuela nos contaba siempre que cuando viajáramos en la carretera, siempre tuviéramos cuidado de no quedarnos dormidos, porque al dormirnos y pasar por algún lugar maldito, se nos podía pegar algo. Esta historia ocurrió una ocasión en que iba a la playa con mi esposa. Íbamos de luna de miel. Viajábamos en autobús hacia Vallarta. Eran los años 90. Habían dado las 10 de la noche y el camión arrancaba. Como haríamos cerca de 10 horas para llegar hasta nuestro destino, lo ideal era dormir durante el trayecto. Cabe mencionar que yo siempre fui un hombre que he tenido cierta sensibilidad para ver cosas extrañas. No sé si llamarlo un don o una maldición. Mi esposa esa noche, por su parte, no se podía dormir. Siempre padeció ella de insomnio. Yo sí me acomodé, me puse una cobija y decidí dormir plácidamente. Ya me veía disfrutando unas vacaciones agradables junto al amor de mi vida. Esa noche yo desperté un tanto agitado, porque soñé que el autobús había chocado contra otro camión y había varios muertos y varios heridos tirados en la carretera. Entre ellos, un señor de unos 60 años, de tez clara y que vestía una sudadera verde brillante. Aquel señor me pedía ayuda, porque no lograba encontrar a su hijo. Él lloraba y suplicaba a todos por ayuda. Me sujetaba del brazo y gritaba que lo ayudara. En eso desperté, y mi esposa, quien no había dormido, me preguntó que si me sentía bien. Yo solo le dije, sí, amor, me siento bien, solamente tuve una pesadilla. Me acomodé y yo no supe de mí prácticamente hasta que llegamos a nuestro destino. Noté que habíamos llegado una hora más tarde. Se me hizo raro, pero no hice preguntas ni nada. Ahora lo importante era disfrutar y relajarnos. Sin embargo, pese a que había sido un día tranquilo, la primera noche después de acostarnos, tuve nuevamente la misma pesadilla que la noche anterior, con el mismo hombre pidiendo ayuda. Y así se repitió la pesadilla, noche tras noche, durante un par de semanas. Mi esposa me notaba preocupado, y ella me preguntó que si me sentía bien. Le platiqué lo que estaba ocurriendo. Le conté de mi sueño con aquel hombre, y que todo había tenido origen desde el día que íbamos en el viaje. Ella hizo un gesto de asombro y me platicó que, durante el viaje, había ocurrido un accidente en la carretera. Un auto se había volteado y había un hombre muerto sobre la carretera, y que aquel hombre coincidía por lo poco que ella pudo ver con el hombre que yo estaba soñando, porque incluso le platiqué detalladamente cómo es que yo lo veía. Después de escuchar estas palabras, mi esposa me comentó: no te quise decir nada de aquel accidente, porque sabía que te podías sugestionar, y sabiendo que atraes ese tipo de cosas, mejor no te dije nada. Esta no era la primera vez que me ocurría esto, así que, al ser yo muy católico, fui con el sacerdote a que me diera una bendición y a que me permitiera dedicar una misa al espíritu de aquel señor, para que pudiera descansar en paz. Solo de esa forma fue que me dejó de aparecer en mis sueños y pudo descansar tranquilamente. Ahora que soy ya más grande de edad, ya no me ocurren estas cosas, o quizá es que algo en mí se bloqueó, pero es una historia que quería compartir con ustedes,
Les deseo muy buenas noches. Sin duda estas historias han sido muy impactantes. Si te han gustado, por favor apóyame con un like para que así yo pueda seguir trayéndoles más historias como estas. No olviden compartir y dejar algún comentario. También seguirnos en las redes sociales y escucharnos también por la plataforma Spotify. Yo soy Diego, el gato humano. Podemos ir en paz. Nuestra cita con el miedo ha terminado.